para más adelante ustedes mismos lo puedan tener. Ya, entonces, para mantener una buena sanidad del árbol, en el caso de los frutales, para mejorar la calidad del fruto, para limitar el crecimiento de la planta y para atenuar alternancias en la producción. Puede haber otras razones, puede haber muchísimas otras razones más, ¿sí? Por eso. Dependiendo qué es lo que pretendo para que le meta tijera a mi árbol, a mi planta, ¿sí? Si solo quiero por eso tener un efecto decorativo, a lo mejor no intervengo y no lacero a la planta, porque todo corte a un vegetal o a cualquier ser vivo implica el riesgo de que pueda haber consecuencias de infecciones o que puedan entrar patógenos y que a la larga, en vez de ser un beneficio, me traiga un problema. Lo propio en los humanos. Toda intervención quirúrgica implica un riesgo en sí mismo, pero además el abrir la piel para hacer algún tipo de intervención implica el abrir el espacio para que entren patógenos, ¿sí? Entonces, bajo esa lógica, en términos generales, eso es lo que se hace en términos de poda. Pero a ver, todo árbol frutal en la concepción actual, no en la antigua, porque el árbol frutal antes se consideraba como siempre un árbol que ha salido de semilla. Pero el tema de la semilla y el tema del injerto y el porta injerto, esto ya data desde hace mucho tiempo atrás en la historia humana. Y lo que sí en nuestro medio es que todavía recogemos, este coco es de este durazno que había sido muy rico y lo voy a sembrar. Y ya veíamos en el proceso de germinación y en la reproducción sexual de que planta que se reproduce de modo sexual mantiene alta variabilidad, que es una cualidad, pero ya en términos económicos y comerciales no es ventajoso, ¿sí? Porque sencillamente va a producirnos un fruto diferente al progenitor o al que habíamos, o al fruto o a la fruta que nos habíamos servido. ¿Por qué? Porque sencillamente tiene una mezcla de genes, ¿sí? Entonces, ahora la concepción es un patrón o porta injerto, que es la parte donde se ha injertado, y el injerto. Entonces, en la poda se tiene que tener en cuenta esto. Si es un árbol de semilla, el tipo de poda tendrá que tener características particulares. Pero si es un árbol que parte de un injerto, lo propio, porque ahí hay que tener en cuenta que están unidas dos cosas. Una, el patrón, y otra, el injerto, que es la variedad o la fruta que queremos recoger, ¿sí? Entonces, el injerto determina la variedad de la fruta. ¿Es lo que vamos a vender? Sí, si nuestro plan es vender. Determina junto con el patrón el tamaño del árbol. Sí, señor, porque hay variedades que han sido injertadas en un patrón donde era el árbol frondoso y la variedad no es frondosa. La variedad solamente exige un nivel de crecimiento para que pueda exponer su mayor rendimiento. Otra característica es que el porta injerto tiene cierto nivel de resistencia al frío, ¿sí? Entonces, tendré que tener en cuenta eso para hacer mi poda inclusive. En zonas donde cargan demasiado los durazneros, y un ejemplo claro donde he visto que carga así de manera excepcional y de manera increíble es en Garzas, en Alcalá, es una comunidad, se llama Garzas. Ahí he visto cargar a los árboles de durazno hasta quebrarse la rama, ¿sí? Entonces, y eso es habitual, no es que es de un año para el otro. Los años que más carga produce la ruptura de las ramas por la sobrecarga de frutas o ponen unos tutores, ¿sí? Entonces, ahí si yo tengo certeza de que carga demasiado el árbol, tengo la opción de hacer una poda más radical para que mi cantidad de frutos sea estrictamente la que necesito y la calidad de esos también sea la que necesito para vender, ¿sí? Entonces, es importante ahora ver, y ahora la fruticultura se la ve como un árbol, no se ve en una sola, es decir, no se lo ve como uno solo, sino dos partes, la parte del porta injerto y el injerto, ¿sí? Eso es común. Ahora, en este ámbito de los injertos, que es un tema más para más adelante,
que lo vamos a ver, se habla de patrones clonales, es decir, antes se hablaba o se decía, bueno, el que sale de semilla es el patrón o es el franco, ¿no ve? Pero ahora se puede lograr también los patrones de clones, es decir, por reproducción asexual o vegetativa, que es lo que se está haciendo porque eso ha acelerado el proceso de generación de material vegetativo para fines comerciales. Entonces, ya no tengo que poner necesariamente de semilla mi pie franco, sino puedo hacer de acodo, puedo hacer de diferentes maneras, por esquejes, acodos, enraizamientos, etcétera, hijuelos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Puedo hacer. Y esto es una evidencia de aquello. Y ya habíamos visto en propagación vegetativa lo que son los acodos aéreos. Ahora, otro detalle que hay que tener en cuenta, estimados jóvenes, es que cuando intervenimos en poda, la parte aérea de cualquier vegetal está representado en términos de superficie o de diámetro, de cobertura, está representado lo propio en las raíces. Es decir, lo que es la parte aérea en términos vegetativos lo es la parte subterránea o las raíces. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene que haber proporcionalidad para sujetarse esta planta en torno a su copa. Porque si la copa fuera demasiado extensa y abierta y el sistema radicular muy pequeño, la estabilidad de esa planta estaría en compromiso. ¿Sí? Y ahí es que al intervenir en podas hacemos una poda indirecta también en el sistema radicular, porque al reducirse el sistema vegetativo de la copa, el sistema radicular en buen grado también va a reducirse progresivamente, ¿sí? Es decir, la planta no va a admitir muchas más raíces que las que necesita por un principio de equilibrio propio, ¿ya? Entonces, si hay una planta de 250, su sistema radicular más o menos eso va a estar cubriendo. Y eso es otro factor que se toma en cuenta a la hora de plantar, a la hora de implementar un huerto. Si he definido hacer plantas de copa extendida, es decir, de copa grande y que crezcan considerablemente, como se hacía antes, entonces la separación entre plantas tendré que tomar en cuenta. Por ejemplo, en este caso, si mi copa voy a dejar que cubra 5 metros, mi sistema radicular también va a estar extendido en esa proporción. Entonces, no puedo dejar árboles de 5 metros y poner una distancia de plantación de 3 metros. ¿Me entienden? Eso sería irracional. Entonces, dependiendo mi manejo y mis posibilidades tecnológicas, implementaré mi huerto en función a si voy a tener plantas extendidas en copa o voy a hacer manejo de plantas el mínimo de desarrollo controlado para que pueda manejarlos fácilmente, ¿sí? Entonces, a la hora de implementar son detalles que hay que tener. Otro aspecto es tener en cuenta permanentemente que en la planta hay dos tipos de flujo. El flujo que va de las raíces, ¿no ve? La savia bruta, los nutrientes que suben hasta la última hoja y hasta el ápice mayor y se distribuye en todas las ramas laterales, etcétera, etcétera. Y lo que baja de las hojas como producto elaborado, que es en realidad lo que va a formar el fruto, ¿sí? Porque los frutos no se llenan en sí mismos con sustancias nutritivas absorbidas por el suelo, sino sustancias elaboradas a través del proceso fotosintético que hacen las hojas. Eso es en realidad lo que buscamos. Y cuando podamos, tenemos precisamente intentar equilibrar entre la cantidad de hojas que van a elaborar esa sustancia elaborada o savia elaborada para que formen los frutos y aquello que puede quedar como excedente. Es decir, si yo dejo una planta con 5 frutos y tengo excesivo follaje, estoy perdiendo energía. Para tener los 5 frutos necesitaré una X cantidad de hojas o de superficie foliar suficiente para que me pueda hacer que desarrolle
mis manzanas o el fruto que esté queriendo. Entonces, en la poda es importante recordar esto, ¿sí? Lo que sube tiene que volver a bajar como sustancia elaborada, pero para que ocurra eso debe haber la proporcionalidad entre la superficie foliar y la superficie que va a absorber, pero además la cantidad de frutos que yo quiero recoger y la calidad de los mismos, ¿sí? En este otro esquema, a ver, déjenme ver. Trato de mostrar lo que decía, ¿sí? Proporcionalmente, en un árbol, las ramas o los brotes últimos son los que van a cargar la fruta, ¿sí? Son los brotes y los ramos a partir de esta sección los que nos interesan mantenerlos para que dé fruto. Porque el resto es ramo, son ramas que no van a generarnos fruto o que por lo menos no tendríamos que dejar que generen fruto. Porque el estar cerca, la parte media del tronco, la producción de frutas, ¿no ve? Nos traería como consecuencia de que esos frutos no van a sazonar muy bien porque no va a llegar el sol o van a enfermarse muy fácilmente porque va a estar cerca la parte media donde no llega o no ingresa o ingresa en poca medida el aire y el sol y la radiación solar. Ahora, ¿qué es lo que hace normalmente el tallo, además de ser el sostén, el novel, ser el elemento de conducción, es el elemento de reserva? Ahora, ustedes alguna vez hablaba en los videos de que puede haber podas en invierno y puede haber podas en verano y puede haber podas en verde. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué se hace en invierno? La de invierno se la hace para dar forma y dejar todo aquello que nos interesa dejar como elemento vegetativo para que sustente a los ramos, a las flores y a los frutos, que es lo que nos interesa definitivamente en fruticultura, ¿sí? Pero durante ese periodo de invierno y cuando termina la cosecha de la pasada gestión o de esta gestión, por decirles, vamos a cosechar los duranos cerca de Carnaval y empiezan las hojas de los frutales, una vez que ya ha pasado la cosecha, a caerse, se amarillan y se caen. Pero antes de que se caigan, toda esa energía y esos nutrientes que han quedado en la hoja retornan y se acumulan en el tronco, ¿sí? Aquí es un elemento de reserva, por eso se dice que el tronco es de conducción y reserva. ¿Y qué tiene que ver eso en la poda? En la poda debemos tener en cuenta eso, que mientras más drásticos seamos en la poda, es decir, de sacar todos los elementos y dejar solamente un tronco, habremos hecho que ese vegetal no pueda o tarde mucho más tiempo en recuperar todos aquellos elementos vegetales que necesita para hacer su producción, ¿sí? Entonces, pero también el tronco es un elemento pasivo, en tanto en invierno no tiene ninguna actividad fisiológica, está de manera pasiva. Entonces, eso es lo que hacen las ramas y los troncos, almacenan. Y por eso hay una discusión permanente y veía en alguna información de la Argentina que ellos prefieren le dan mucha más importancia a la poda de verano que a la poda de invierno. Ahora, ahí yo tengo alguna hipótesis. ¿Por qué la poda de verano para ellos tendría que ser importante? Ellos dicen que es el mejor momento en el que uno puede determinar qué ramas deben quedarse para que descanse durante el proceso invernal y despierte la planta en el proceso después de la dormición, es decir, cuando las condiciones climáticas favorezcan para despertar. Entonces, ellos prefieren hacer eso porque dicen que tienen esa ventaja. Pero ahí yo tengo una hipótesis, decía, si no tengo todas las hojas caídas para verano y hago mi intervención en el árbol, entonces voy a echar a perder o desperdiciar un conjunto o una cantidad importante probablemente de energía que debería almacenarse en el tronco, la he hecho a perder porque he podado en verano. Bueno, esa es una hipótesis. De todas maneras, ellos han comprobado de que funciona en sus condiciones climáticas mejor la poda de verano.
En nuestro caso, sigo sosteniendo yo de que es la poda de invierno la principal, pero había que hacer el ensayo y la investigación para ver qué pasa haciendo esa comparación de hacer poda de verano y hacer poda de invierno. Tal vez en nuestro entorno funcione mejor una u otra y hacer aquello de manera regular una vez que se haya constatado científicamente que es lo importante. En el tema de las raíces, como pueden ver, igual, las raíces principales son de sustento y las secundarias son las que generan alimentación. Por eso, a la hora de fertilizar, es importante poner más separado del tronco los nutrientes de manera que llegue directamente a los pelos absorbentes y a lo que es las raíces secundarias. ¿Ya? Entonces, sigamos. ¿Qué consideraciones hay que tener al podar? ¿La poda interfiere en el desarrollo del árbol? Les decía, sí, sí señor. Toda intervención, todo corte es un traumatismo para cualquier ser vivo. Cada poda es una herida y hay que proteger de las infecciones. Entonces, ahora se han desarrollado una serie de productos que cuando se cortan ramas demasiado significativas para hacer podas, sobre todo de rejuvenecimiento, hay que sellar esas entradas contra el posible ingreso de patógenos. ¿La poda atrasa la entrada del árbol en producción? Sí, señor. ¿Sí? Si hacemos poda un poco más tardía, es decir, cuando empezó la floración, por ejemplo, como el ejemplo que les ponía en el duraznero ese, cuando ya están las flores abiertas y hacemos la intervención, es retrasar la producción y además es un perjuicio. La poda se tiene que hacer antes de que se abran las yemas florales, ¿sí? La poda es una práctica que se ejecuta una sola vez, sí, en una gestión, ¿no ve? Y se ejecuta cada vez. Si vas a hacer una explotación comercial, entonces es una actividad rutinaria o cíclica. La poda debe buscar formar un árbol productivo y no para sombra, sí. En todo caso, el criterio es siempre el productivo el que domina, no el de sombra, salvo que uno quiera tener una higuera para tener sombra, para hacer la parrillada después. Eso es otra cosa. Estamos hablando nosotros de las posibilidades. Ahora, en la intervención de la poda, siempre se intenta que la cantidad de vegetación que se saque sea menor al 25% de la copa. ¿Y cuándo se hace más al 25%? Cuando son árboles viejos y hay que hacer una poda de rejuvenecimiento severa. Entonces se pasa este porcentaje. Pero habitualmente, si se ha hecho las podas de manera regular, este porcentaje tiene que ser menos, es decir, toda intervención tiene que ser menos del 25%. Es decir, que queda un 75% distribuido entre la parte vegetativa y la parte productiva, ¿sí? Se debe podar primero las plantas sanas y después las enfermas. Eso en el ánimo de no ser portadores o de ayudar en el transporte o ser vectores nosotros de enfermedades. Buscar primero las plantas sanas, empezar por ellas y dejar para el último las plantas enfermas. ¿Sí? En cualquier instante va a cortarse, jóvenes. Les pido, por favor, vuelvan a ingresar porque este tema sí lo quiero concluir ahora para que entremos a otro tema la siguiente clase. Bien, hay diferentes formas de poda, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de las manzanas puede haber estas. La de palmeta o espaldera, esto es lo que ahora último se está usando y muchísimo en Europa. Y ya les mostraba en algunas fotos de las granjas bio de cómo están haciendo el uso de espaldera. Es decir, abren las ramas en este sentido y ponen unos alambres o unas espalderas de alambre para que ahí se amarren las ramas, de manera que ayuden a soportar el peso de la fruta, ¿sí? No hay ramas en este sentido ni en el otro sentido. Entonces, entre fila y fila se dejan las calles que permiten el desplazamiento de los técnicos o de la tecnología. Ahora, pirámide y de eje central, esto es lo que antes se hacía, es decir, se deja como un pino navideño, digamos, cada cierto tramo, cantidad de ramas para que pueda generar sus propias, pueda tener su espacio, tanto vegetativo como de producción. Esto casi ya no se usa, jóvenes, ¿sí?
y además por el nivel de desarrollo que se hacía. Estos alcanzan hasta 2 metros de altura, estos se habla hasta de 5 metros. Por eso es que no se utiliza por el tema de usar mano de obra adicional para la cosecha. En el caso del vaso italiano, francés o español, es el que nosotros practicamos, ¿verdad? Los durazneros de Villa Carmen, el que yo he hecho en los videos, tiene esa característica de vaso, sin dejar ramas laterales. ¿No ve? Aquí estas ramas que crecían en sentido vertical son los chupones y además se deja una altura hasta la primera rama de cerca de 60 hasta 90 centímetros, dependiendo lo que pretenda. ¿Sí? Y el vaso irregular es aquel que se deja una cantidad importante y se dejan todavía puntas y se dejan ramas laterales. Pero el vaso que actualmente se lo practica es este. ¿Sí? Entonces, ya viendo, este es el de espaldera, por ejemplo, en manzanos que se utiliza mucho en Europa. ¿Sí? Esta, como verán, esta es la altura de la persona y a esa altura están las plantas. Los frutos van a cargar en los lados y va a permitir el desplazamiento de personas, en este caso es para desplazamiento humano y no para máquina, por lo visto, porque la separación entre plantas no ha de ser más de 1,50 en este caso, ¿sí? Entonces, aquí este operario debe estar haciendo la poda para quitar las ramas que crecen en este sentido y dejar solamente las laterales, de manera que no cierre el paso para la cosecha, porque si esto dejamos año a año que crezca, esto se va a enmarañar y no va a permitir el desplazamiento de personas. Esto es muy utilizado actualmente en el tema de manzanas, sobre todo no en durazneros, en el tema de algunas otras especies, sobre todo en los de pepita. Estoy hablando de uva, estoy hablando de peras, de manzanas, ¿sí? Y algo que se tiene que hacer, jóvenes, es para tener calendarios. Y si yo tengo, por ejemplo, yo soy de un determinado lugar o soy técnico de una zona, lo que debo hacer es intentar calendarizar mis actividades para tener claro en qué mes debo podar o en qué meses debo intervenir en mi poda. Todos los países tienen un calendario. En el caso nuestro he sacado este que ya lo veíamos, por ejemplo, en el cálculo de las horas frío, donde hacen las diferentes etapas fenológicas y más o menos los meses en los que se tendría que hacer. Por ejemplo, dice cultivo en desarrollo, variedades blancona y espiriteño para el duraznero. ¿En qué meses hay receso? Es en mayo, junio, julio, agosto. Entonces, estos meses debería hacer mi poda. Empezar en mayo, terminar en junio o en el peor de los casos, julio, viendo que haya ya porque acá dice botón rosado, o sea, ¿cuándo empieza la floración? En 15 días debe empezar. ¿Y en qué mes está empezando a salir el botón rosado? En septiembre. Entonces, mi poda debo hacer antes de septiembre. ¿Sí? No puedo podar en octubre porque sacaría muchas flores y afectaría, a no ser que quiera hacer ya un raleo en flores en el mes de octubre. Pero eso no ocurre frecuentemente. En la otra variedad, en estas variedades, por ejemplo, es mayo, junio, julio, agosto. Entonces, esto me sirve de referencia para saber cuándo debo empezar mi poda. Prepararé mi gente, prepararé mis recursos, prepararé todo en estos meses. En estos otros meses, dependiendo mi estado fenológico, haré intervenciones si veo necesario. Pero, ¿cuándo tendría que hacer? ¿Cuándo tendría que hacer, por ejemplo, en este caso, mi cosecha de duraznos en marzo? ¿Y cuándo tendría que hacer si quiero hacer una poda de verano? Entonces tendría que hacer a fines de marzo, cuando ya salga la cosecha, o abril. Lo propio en este caso, ¿sí? También tendré que tomar en cuenta si quiero hacer intervención en mi poda de verano, ¿sí? Solo de referencia es esto para mostrarles. Y esto es, por ejemplo, lo que utilizan los chilenos para hacer su calendario de podas y de todos sus manejos. Ellos ponen entre el mes de mayo la poda de invierno, el tratamiento de heridas y picar restos de poda, es decir, lo que queda todavía. Entonces, estos meses pintados con tijera son los meses que sirven al productor como referencia de hasta cuándo tendría que hacer su poda de invierno.
También le da la relación de mantener las estructuras de soportes, riesgo, postes, alambres, etcétera, si son tutoriados. En el caso de manzanas, sí es la producción tutoriada, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuándo hacer la fertilización? Del fósforo, potasio, calcio y magnesio, y hacer en estos meses. Y en noviembre hacer de nitrógeno, por ejemplo. Acá entre enero y febrero, formación de los árboles, poda de verano. Acá está, ¿sí? Estos son los meses de la poda de verano para los chilenos. En el caso nuestro debemos determinar eso. Decíamos tal vez marzo. Esta poda de verano hay que diferenciarlo. La poda de verano puede también llamarse poda en verde, que es lo que yo he hecho en manzanos en Azurduy. Es decir, sacar el excedente de hojas o de ramas que considero no se necesitan para la cantidad de frutos que tiene un árbol. ¿Sí?